Gracias por continuar con Pulso Ciudadano. En esta etapa quiero explorar cómo desde la óptica académica, en lo que respecta al tema institucional, se abordó. Álvaro, ¿qué perseguías cuando haces un abordaje de la institucionalidad? ¿Qué querías explorar en el candidato? Si en realidad tenía un concepto de lo que es la institucionalidad, órgano, persona, o en realidad qué es lo que perseguías con el abordaje de esa obra. Porque me parece novedoso, es decir, no están... Fíjate que cuando hablamos del presidente o de la presidencia, podemos estar entendiendo a la persona o podemos estar entendiendo a la institución, la presidencia. Entonces a mí me interesaba explorar la idea que ellos tenían de cómo funciona, cómo opera la presidencia como institución. No me interesaba escuchar propuestas, porque cualquiera propone cualquier cosa. A mí que, digamos, partía del supuesto de que según las ideas que yo tenga de cómo son las cosas, así actúo. Entonces, si yo, por ejemplo, creo que una institución funciona de una cierta forma y yo voy a ser el que dirige esa institución, pues voy a actuar en consecuencia, ¿va? Y por eso, para mí, en ese caso, ¿verdad?, dependiendo de con quién estaba tratando el asunto, era, digamos, la pregunta que yo iba. Como te comenté, a Gana, a Arena y al FMLN les pregunté sobre el partido, su relación con el partido, porque los tres tienen características singulares, digamos. Y en el caso de Gana, siendo que el vicepresidente, el candidato vicepresidente viene de estar trabajando en transparencia, bueno, era miembro de Acción Ciudadana y ahí andaba... el doctor Feliciano. No, hablo del partido Vamos, okay. Que es Roberto Rivera Ocampo, ¿verdad? Entonces estaba en Acción Ciudadana, en temas de transparencia, y entonces yo un poco a ellos les preguntaba, bueno, supónganse que ustedes ganan, a partir del 1 de junio, ¿qué van a hacer en términos, qué gesto simbólico en materia de transparencia van a hacer? Para alguien que viene de estar trabajando ahí, podía haber sido fácil, digamos, transparentar la partida secreta o cualquier cosa, ¿verdad? ¿No te respondió nada? No me respondieron nada. Se fueron por otro lado. Entonces, por eso yo te decía, me dejaron así como frustrado, porque me da la impresión que son personas que no saben en qué, digamos, qué es el Ejecutivo. Pero uno de ellos va a ser el próximo presidente. Uno de ellos va a ser el presidente. Y fíjate que me parecía, porque no te he hablado también de la otra fórmula, la del frente, que son los que más experiencia política tienen en relación con las otras tres fórmulas. Las otras tres fórmulas prácticamente son outsiders todos, ¿verdad? Como candidatos. Los partidos están ahí. Pero justamente por venir de fuera, entonces para mí era como, a ver, exploremos qué ideas tienen ustedes de la institución, la presidencia. Te voy a poner un caso así rápido que yo me lo estoy preguntando. Tú sabes que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que está expresamente mandado en la Constitución. Principio de legalidad de la administración. ¿Verdad? Entonces una buena pregunta es, ¿y por qué todos estos que son candidatos a vicepresidentes dicen que van a hacer cosas si constitucionalmente no lo pueden hacer? Okay. Incluso para que nos preguntemos, ¿por qué el vicepresidente actual de la República está haciendo cosas que la Constitución no le manda? Álvaro acaba de plantear lo que conocemos la mayoría como el actuar de la administración pública, que es el principio de legalidad. Si nos retomamos en esa última parte, ¿cómo ves o cómo vislumbras tú que en realidad desde el Ejecutivo va a haber un giro de timón a lo que han venido haciendo tradicionalmente, por ejemplo, en la formulación del presupuesto? Bueno, yo creo que vuelvo sobre el punto que señalé en el segmento anterior. En tema fiscal es clave la relación que hay entre los tres órganos, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y sin tener en consideración ese escenario, lo que propongan, lo que quieran hacer, por muy bien que se oiga, por muy necesario que sea, no va a ver la luz si no tienen en cuenta ese escenario. Y en los conversatorios que tuvimos no fueron transparentes en ese sentido. Es decir, en el sentido de decir, esta es nuestra apuesta, sabemos que tenemos estos escenarios con los otros órganos y tenemos este plan para enfrentar esos escenarios. Por ejemplo, en el caso de la candidatura de
por el partido Gana y la candidatura del partido Vamos, tienen un escenario bien peculiar que ya lo señalaba Álvaro, en el sentido de sus relaciones con otros órganos, de su conformación de gabinete, etc. Entonces, se trata de que tenían que transparentar, al menos en términos económicos, para decir, nuestra apuesta es, por ejemplo, la candidatura de Vamos dijo, vamos a quitar incentivos fiscales. Nayib dijo, vamos a cobrarle más a quien tiene más. Sí, pero le pregunte ¿cómo? ¿Cómo si eso no lo decide usted desde lo que usted quiere y desde lo que le corresponde? ¿Qué hubieras esperado tú de la respuesta frente a un planteamiento académico? Yo hice, creo que con la fórmula que hice esta pregunta de manera más clara fue con la fórmula de la coalición. Cuando yo les pregunté, ustedes piensan en una reforma de pensiones centrada en la gente, pero los partidos que le soportan hicieron una propuesta de reforma que no estaba centrada en la gente. ¿Cómo van a enfrentar esa diferencia de visiones? Porque al final ustedes no tienen las atribuciones que tienen los otros órganos y no lo controlan. Y no tuvimos una respuesta clara en relación a cómo enfrentarían ese impasse en un tema económico tan importante para el país. Exactamente. Entonces no hay, o no han mirado ese aspecto, o no se sienten en obligación de transparentarlo porque ven más productivo en términos electorales decirle a la población, si usted vota por mí, voy a hacer esto, 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 esto y aquello. Sobre todo a una población que no siempre tiene claro qué depende de un órgano, qué depende de otro, etcétera. Dentro del tema de educación, la parte presupuestaria juega un papel bueno, en todas las áreas, pero principalmente en la educación. En lo que tú exploraste en esas formas que plantearon ellos, ¿cómo miraban de dónde iban a sacar recursos para implementar la propuesta educativa que ellos llevaban? En ningún momento se mencionó el tema, solamente decían que iban a invertir más. Sí, eso era prácticamente el común en todas las fórmulas, ¿verdad? Vamos a invertir más. ¿Qué hubieras esperado tú, Mauricio? Bueno, primero que dijeran en qué iban a invertir, ¿sí? Y algo verdaderamente razonable, algo aterrizado en la necesidad que realmente se tiene, primera cosa. Y además, en segundo lugar, bueno, toda la información del gasto público en educación está disponible. Podrían haber dicho, fíjense que hemos visto que se está invirtiendo en salarios, se está invirtiendo en infraestructura. Nosotros estamos pensando, si no logramos incrementar el presupuesto, porque sabemos que es difícil, entonces pensamos reorientar esto de esta y esta y esta manera. Pero el único argumento era eso, ¿verdad? Que iban a invertir más. ¿De dónde iban a sacar la plata para eso? En ningún momento se mencionó, ¿verdad? Y entonces, vuelvo a decirlo, el problema es que no tienen claridad de qué están hablando, ¿sí? Yo no sé si es que lo están dejando como en último término, uno de los últimos temas que tienen que tratar, porque incluso en las encuestas poco se pregunta sobre educación, por ejemplo, ¿verdad? Y quizás no han pensado en que estamos a 7 meses de toma de posesión y deben tener las cosas claras, y ninguno las puso así claras sobre la mesa, ¿verdad? Lo importante, porque he escuchado en los tres básicamente un común denominador, y lo quiero dejar planteado, reitero, uno de los 4 va a ser el próximo presidente de este país. Y si a la academia, dijéramos, le ha dejado ese sinsabor, ¿qué vamos a esperar en realidad a partir del 1 de junio? Va a haber una profundización, va a haber en realidad un abordaje, va a haber un parche, va a haber más problemas. Eso es lo que tenemos que hablar en el tercer segmento. No lo cambie, ya regresamos en Pulso Ciudadano. Pues fíjese que solo algún par de propuestas he escuchado, pero la verdad es de que pienso que no todas son tan concretas. O sea, cualquiera puede decir yo voy a crear 30.000 empleos, pero hay que verlo, ¿verdad? Y así como está la situación, pues bien difícil, es mi opinión. Yo opino que están bien. Hasta el día de hoy cada uno ha presentado, ya sea, bueno, los que se conocen, Nayib, Callejas,
Alvarado y Hugo, cada quien tiene su propuesta. Siempre se da eso, que quieren desprestigiar a uno que no propone nada, pero sí. Siempre es lo mismo, promesas y no cumplen, la verdad. Quisiéramos algo que cambiara, que fuera algo novedoso para los jóvenes más que todo. Pues todo lo mismo, siempre mentira, siempre es lo mismo eso, solo mentiras y mentiras. Pues fíjese que mayormente casi todos opinan iguales, sea cual sea partido, siempre es lo mismo. Lo único que puede cambiar aquí en El Salvador es Dios nada más. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Entramos ahora a una parte más pragmática de lo que fue en el evento. Hemos escuchado hasta este momento cuál es la visión que cada uno de los académicos representados esta noche tuvieron en el tema específico de ellos. En el tema de la institucionalidad, dejó planteado Álvaro cómo es posible que, sabiendo lo que es el principio de legalidad, los candidatos a la vicepresidencia traten de decir lo que van a hacer cuando constitucionalmente el rol del vicepresidente pasa a ser un rol, digámoslo, incluso decorativo hasta este momento. ¿Por qué tú crees que el rol del vicepresidente en una forma pragmática ha empezado como a tomarse, dijéramos, y lo tenés con el actual gobierno, donde el que está, dijéramos, a la vanguardia es el vicepresidente? ¿Cómo lo ves tú en relación a la expectativa que tienen estos candidatos a la vicepresidencia de llegar? Bueno, en el caso de los vicepresidentes, las candidaturas a vicepresidentes, creo que están tomando como ejemplo el caso del vicepresidente actual, que es un caso excepcional porque el presidente está ausente, sea por razones de salud o por las razones que sean. Digamos, me decís que hay una justificación para sí, eso. uno piensa que está para eso y ha asumido el plan 10, la coordinación del plan 10. O sea, probablemente el presidente no está en condiciones físicas para ese desgaste que supone la coordinación. Fíjate que un gobierno es una organización de organizaciones. ¿Ah? Y cada organización, cada ministerio, cada autónoma, cada secretaría tiene intereses organizacionales. El Ministerio de Educación, por ejemplo, puede tener unos intereses que no necesariamente concuerden con los intereses del Ministerio de Economía, o el Ministerio de Economía con los intereses de Medio Ambiente. Los intereses de Medio Ambiente pueden no coincidir con los intereses de turismo o de obras públicas. Entonces, hay que saber coordinar eso. Bueno, esa es la tarea que le han dejado ahora al vicepresidente. Quizás ese es el caso que están tomando de ejemplo los que ahora están compitiendo para vicepresidente, pero yo repito, si el rol del presidente en términos constitucionales es sustituir al presidente cuando éste no esté, y si solo pueden hacer los funcionarios aquello que expresamente les manda la ley, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Y por qué todos estos están proponiendo que van a hacer cosas? Lo único que me deja es que efectivamente aquí vivimos en cada quien hace lo que quiere, empezando por los altos funcionarios de gobierno. Zaida, tú, desde el punto de vista económico, el país está pasando por momentos complicados. No tenemos en los niveles que deberíamos tener una reactivación económica, no tenemos la generación de empleo que el país necesita, el crecimiento económico no pasa del 2.4, 2.6, con una expectativa del 2.8. ¿Qué hubieses esperado en esos rubros específicos para una verdadera reactivación económica? Pues yo habría esperado, en primera instancia, una mirada más profunda, más de estructura de los problemas del país y que señalaran líneas de acción o apuestas que fueran más allá que un solo periodo presidencial. Porque justamente creo que este ciclo electoral hace que problemas tan críticos para el país, como es el tema del crecimiento acelerado de la deuda, debido en gran medida al peso que supone la transición de un sistema de pensiones a otro, debido además a que no ha habido una reforma fiscal profunda, que no ha habido un pacto fiscal,
estas decisiones se han tomado de tal manera que, bueno, yo apagué el incendio que me tocó a mí, hay que venga el que viene, que vea cómo resuelve si es que le toca. Entonces, ese tipo de actitudes son muy dañinas para el país. Cuando se refieren, por ejemplo, a reformas fiscales, cuando se refieren, por ejemplo, al esquema de endeudamiento del país, la forma en cómo el país se endeuda y el compromiso y las limitaciones que eso supone para próximas gestiones. Pero como ya no van a estar ellos, entonces hay ¿No le viste posición de estadista, sino posición? Sí, una posición, exacto, una posición muy restringida en términos temporales, muy acotada en términos de los logros que pretende y una visión también, como le decía, muy poco estratégica en términos de los cómo, que es muy importante. Porque, por ejemplo, en materia de empleos o en materia de trabajo, bueno, es fácil, digamos que se despacha rápido la idea de que, bueno, lo que vamos a hacer es mantenernos en buenos términos con los inversionistas privados para que sean ellos los que vean. Pero El Salvador ha venido en esa línea desde finales de los 90, la misma UNCTAD, que es el organismo de Naciones Unidas para el Comercio, dice, tienen un esquema de incentivo bien generoso, y CEFI dice, no los evalúan y son muy generosos, y PNUD señala, la inversión social no es suficiente, se invierte poco en la gente, en educación, en salud, etcétera. O sea, hay señalamientos, pero todo se hace para que el inversionista privado esté, no se tocan temas, por ejemplo, de impuestos al patrimonio, no se tocan temas de progresividad en la estructura tributaria, no se toca el tema de los incentivos como un gran gasto tributario del gobierno. Entonces, la imagen que dan es que se puede quedar bien con todos por igual. Se les puede dar más a los que no tienen sin quitarle a los que tienen más. En esa medida, pues, mantenemos a todos contentos, etcétera. Y al final lo que se mira es que eso no es así. ¿Demagogia? Eso no es así. Yo lo diría así, digamos, guardando las proporciones de ese término al compañero de ciencia política. Pero sí me parece que hay mucha promesa, mucha propaganda que se hace o de manera deshonesta, o de manera poco clara, o de manera, sí, como sin fundamento. Zaira no quiso utilizar la palabra, aunque me describió prácticamente lo mismo. Con todo esto, en el tema de educación, ¿crees tú que hay en realidad una verdadera voluntad política de hacer, dijéramos, un verdadero plan de nación? ¿Les pudiste palpar a ellos? Porque no nos engañemos, en 5 años un planteamiento programático no nos resuelve el tema de una reforma educativa. ¿Pudiste vos olfatear, dijéramos, si de cualquiera de los que puedan llegar al gobierno tenían esa voluntad de buscar acuerdos para, dijéramos, plantearnos 15, 20 años que quiere este país en el tema educativo? No pude detectar un planteamiento de ese tipo, ¿verdad? Teniendo en cuenta incluso que la educación es estratégica para el desarrollo sustentable del país, para el desarrollo de las personas también, ¿verdad? De las comunidades, y así, ¿verdad? A diversa escala. Más me ha parecido que son propuestas realizables, entre comillas, pero no es tan cierto eso, ¿verdad? Pero hacen planteamientos que consideran ellos que podrían resolverse en 5 años. Yo hacía planteamientos simples como, mire, ¿cómo puede usted decir que puede formar profesores, que puede dar educación en inglés en primaria si no tiene profesores? Entonces, implica que usted tiene que formar a los profesores. Para eso usted tiene que diseñar el plan de estudios de los profesores, formar a los profesores durante 3 años y después a esos profesores tiene que abrirles plaza. ¿De dónde va a sacar la plata para abrir la plaza? Y así, ¿verdad? Hay muchas aristas, por hacerlo corto el tema, que tienen que tenerse en cuenta para esto. Lo que me sorprendía era que cuando yo hacía una lista como esa, una lista de chequeo como esa, me veían un poco sorprendidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que no han valorado realmente el tema educativo en la dimensión que realmente tiene y que es un fundamento para que el país realmente sea
verdaderamente diferente y que ellos lo que pueden lograr es establecer una base en los 5 años para que, como lo dicen aquí los compañeros, otros vengan y continúen la construcción de un sistema educativo decente, por lo menos. Quieren decirle al elector, vote por mí porque yo voy a hacer esto, ¿verdad? Pero realmente no es posible lograrlo. Okay. Bien, cuando regresemos en la última parte, la valoración final de lo que fue por parte de la academia, cuál fue el rol y el desempeño de las propuestas que los distintos candidatos hicieron recientemente en la UCA. No los cambie, ya regresamos. Bien, llegamos a la última parte del programa y es efectivamente ya la valoración puramente política de esto. Álvaro, cualquiera de ellos va a ser el presidente de la República y uno de ellos le tocará conducir los destinos por los próximos 5 años. Pueden ganar, pero ¿cómo van a gobernar este país con ese nivel que cada uno ha hecho en su planteamiento? ¿Crees tú que en realidad va a haber una gobernabilidad, cualquiera que sea el que gane por los próximos 5 años? Para responder esa pregunta, lo que hay que, desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta es qué implica que gana uno u otro candidato, u otra fórmula. Por la configuración en este momento, digamos, de la Asamblea Legislativa y otros organismos de control, como la Corte de Cuentas, la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Todas esas son instituciones de control, incluyendo la misma Asamblea Legislativa. Si gana Arena, por ejemplo, ¿verdad?, ellos tienen mayoría y control de todo lo demás. Entonces tenemos una situación, técnicamente se llama de gobierno unificado. Tienen mayoría en la Asamblea Legislativa. La coalición tiene mayoría en la Asamblea Legislativa y pueden, por tanto, hacer todo lo que quieran, ¿verdad? El Frente no tiene capacidad de veto, lo perdió. Solamente si gana, actúa con el FMLN, aquellas mayorías que requieran de 56 no las tiene la coalición. Pero los 43 votos, los 43 votos, y que son los que normalmente se utilizan para gobernar, los tiene. ¿Qué pasa si gana ¿Qué pasa si gana el Frente o gana? O gana. ¿Cuál de esas fórmulas? ¿Cómo cualquiera de las dos, esa gobernabilidad? Cualquiera de las dos que gane entra en una situación, técnicamente se llama de gobierno dividido. Es decir, donde un partido tiene el control del Ejecutivo, pero no tiene mayorías en el Legislativo. Esa situación de gobierno dividido es la más compleja para gobernar, porque no es que no se pueda gobernar, pero tienen que entrar en negociaciones de los apoyos legislativos. En el primer caso que planteé, prácticamente lo tienen asegurado. Y digamos, las dos tienen una ventaja. El control institucional tiene la ventaja de poder hacer todo lo que se quiera, pero tiene una gran desventaja, la tentación autoritaria, de ir más allá de la legalidad. El gobierno dividido tiene como desventaja esa negociación permanente y que pueden haber conflictos entre órganos, pero tiene una ventaja: la posibilidad de que opere el control político sobre quien gobierna. Porque como no se controlan las otras instituciones, quien gobierna se va a someter al control político. Entonces ahí les dejo para que cada quien escoja. Okay, muy bueno. Si te tocara en un examen parcial, no voy a hablar de nota porque es muy difícil, pero como nos enseñaron, necesita mejorar, MB muy bueno, excelente. ¿Cuál sería la nota del debate para decir, no de 1 al 10, sino de la N a la E? Como la pregunta me la has hecho, ¿cuál es la evaluación del debate? Del debate. Entonces yo le pondría un necesita mejorar. Ok, perfecto. ¿Taira? Bueno, quizá... Tu reflexión final en lo que a ti te dejó sin sabor, y yo entiendo lo que Álvaro pone, en el tema económico, en tu exploración, ¿qué te dejó ese sabor? ¿Un necesita mejorar?
Yo pienso la evaluación en diferentes aspectos, pero en todos ellos aparece el necesita mejorar, y necesita mejorar en claridad, necesita mejorar en honestidad, necesita mejorar en factibilidad, es decir, necesita mejorar en la mirada estratégica de lo que proponen en términos económicos. Y quizá también quiero señalar que a la fórmula que le toque gobernar se enfrentará con un presupuesto del Estado pequeño, muy rígido, que ya está en gran medida comprometido, con una ley de responsabilidad fiscal que establece acciones que tiene que realizar en términos de carga tributaria, en términos de gasto público. Se va a enfrentar con fuertes compromisos de deuda. 1.200 millones al nomás. Se van a enfrentar además con el tema de las pensiones, que aunque parezca no ha desaparecido, sigue siendo un problema. Todavía, bueno, hay diferentes evaluaciones actuariales, pero eventualmente la cuenta de garantía solidaria puede no ser suficiente y el Estado deba hacer frente a compromisos. Debe enfrentar un contexto social con grandes deudas en inversión social, en materia educativa, en materia de infraestructura, en materia de inversión pública, y además debe enfrentarse en un contexto económico donde hay fuertes poderes económicos que han estado por mucho tiempo ligados al poder político y que también tienen una agenda que puede que no coincida con la fórmula que llegue. Pero el poder fáctico siempre ha estado. Sí, pero digo puede que no coincida porque, claro, si hay unificación de intereses, entonces, bueno, las cosas fluirán más fáciles que si hay divergencia en ciertas miradas de cómo conducir al país o qué decisiones tomar y cuáles no. Entonces yo creo que un proyecto que responda a las necesidades de la gente se va a enfrentar con esos poderes, y un proyecto que quiera fluir tendrá que ceder a esos poderes, que es lo que hemos visto. ¿Y le viste carácter a los candidatos para enfrentar eso? Lo que yo les señalaba antes es importante. Aun cuando los candidatos y las candidatas tuvieran el carácter, tienen atribuciones limitadas. Y no todo depende de ellos y ellas. Digo, aún suponiendo que fueran honestos y honestas y claros en lo que están proponiendo. Ahora, si eso no es así, bueno, el escenario se ve más complicado. Okay. El necesita mejorar, académicamente hablando, es un concepto amplísimo. Desde el punto de vista educativo, tenemos NM, necesita mejorar, bueno, o estamos regular. Repítame la tarea, les hubiera dicho, ¿verdad? Vamos a ver, porque vuélvame a hacer los planteamientos, ¿verdad? Para poder hacer algún juicio. Porque partiendo también de las tres características que Zaira mencionaba, yo incluiría algo que para mí es esencial. Yo no sé si tienen claridad sobre por qué nos debemos educar en El Salvador, para qué nos debemos educar en El Salvador. Y yo no sé si también tienen claridad sobre el concepto de persona en El Salvador y dónde está y hacia dónde debe ir. Eso es básico para poder diseñar estratégicamente un proceso educativo desde la primera infancia hasta la educación superior que nos haga ser diferentes, pensar de manera más compleja, expresarnos de una manera distinta, leer mejor. Estamos planteando aprender inglés, pero nos logramos comunicar decentemente en español. Pensamos cada vez de una manera menos sencilla, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, creo que esos elementos no están claros dentro de la propuesta que están haciendo, y eso es fundamental, ¿sí? Están planteando que la gente aprenda a hacer cosas, que se forme para trabajar técnicamente, pero será una persona que podrá ser creativa e innovadora. Entonces yo, como digo, les pediría, hágame el trabajo por favor nuevamente, ¿verdad? Bien, la finalidad de haber hecho esta exploración no es con el ánimo de dañar a una forma en particular, es para que entiendan
la necesidad que tienen de hacer los planteamientos programáticos, que están siendo vigilados, que están siendo observados, de que la academia está encima de todos sus planteamientos y que no es cierto de que simplemente porque estoy bien o estoy mal no necesito ir a hacer planteamientos racionales a los distintos foros. Esta noche ha quedado demostrado, y quiero agradecerles en nombre de muchos ciudadanos que nos habían hecho este planteamiento, el decirles a la población, esto fue lo que pasó desde la academia. Tienen mes y medio los candidatos para hacer un alto en el camino, reformularse, porque hace falta que corra muchísima agua bajo el puente. No nos cambie, nos vemos el próximo martes en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga. Las propuestas para mí suenan bien, que se cumplan es otra cosa. Yo en lo personal no creo en ninguna. No, para mí las propuestas pueden estar una y mil maravillas bonitas, pero que se cumplan, no. Por las experiencias que ya sabemos, ¿va? Y no le voy a ningún candidato. Todos son mentirosos. Como dicen tantas cosas que uno no entiende. No sabe ni qué puede ser verdad ni qué puede ser mentira. Mire, ahí usted sabe de que a la hora de alzar candidatura todos proponen este mundo y el otro, y a la hora de cumplir, quién sabe. No podemos confiar en nadie que vaya a cumplir pues lo que promete. Bueno, pues que está bien lo que ellos piensan. Sí, está bien. No, como no están buenas las propuestas de los dos, más que todo de los dos, ¿verdad? Hay competencia de los dos, solo de dos. Y los dos están buenas propuestas. Así que ahí vamos a ver, en el nombre de Dios, a ver qué dice Dios. Pues casi siempre lo mismo, ¿verdad? Muchos están proponiendo y al final no cumplen. Depende de cada quien, ¿verdad? De que haga buenas obras, pues ese tendrá el voto del pueblo. Porque nosotros, acuérdense que uno más desea de que haya paz, ¿verdad? De que uno tenga seguridad. Que allí el que Dios quiera que quede. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.